Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en saludos y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990. Quien les habla es el profesor Raúl Morris, también trabajador social, y este proyecto se llama Radio Bemba. Lo hacemos todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Saludos a las compañeras en la Liga de la Lactancia. Admiramos su proyecto de país y proyecto de mundo. Nuestras definitivamente condolencias a todas las personas, porque tenemos que mencionar lo que ocurrió en Orlando. Y lo vamos a no solamente mencionarlo como parte de nuestro pésame a todas las personas, todos los puertorriqueños y todos los que fueron asesinados. También queremos hablar porque hemos tenido precisamente en las últimas semanas en este programa, hemos hablado sobre el rol de la educación, y la diversidad en nuestro país y en el mundo, y cómo desde la educación podemos hacer una gran aportación al mundo de aceptación, de respeto, de integridad en cuanto a las diferencias. Y siempre resaltamos precisamente en este programa que llevamos muchísimos años hablando sobre cómo cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos que asumirla todos los días, cada vez que salimos a la calle. Hace poquito estaba repasando algunos de los antiguos programas porque queremos a fin de año hacer una recopilación, ¿no? de los 10 y casi 10 años que hemos estado haciendo diferentes proyectos radiales aquí en la WPRA y en otros lugares, porque es importante que se documente. Por eso invitamos a todos que pueden escuchar los programas que nosotros todos los sábados hacemos aquí y los programas que hemos tenido por muchísimos años en diferentes espacios y las aportaciones que hemos hablado, porque siempre resaltamos que tenemos que ser consistentes, y cuando decimos precisamente eso estamos hablando de los modelos, ¿no? Y cómo de alguna forma u otra ustedes, nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar que en algún momento las cosas eran de alguna forma y ya no lo son, simplemente ya no lo son. Eso es para bien, ¿no? También porque es lo que entendemos que debe ocurrir, lo que evolucionamos como país, evolucionamos como modelo, como individuos, como familia. Y claro, está manteniendo nuestras raíces firmes, ¿no? Y claro, para ustedes y para nosotros, nuestro orgullo patrio, étnico. Tengo que mencionar eso porque han habido muchísimas cosas tiradas a los puertorriqueños, tiradas a los puertorriqueños en estas últimas semanas. Tenemos que agradecer a la señora Cardona, precisamente una radioescucha que nos llama la semana pasada dándonos las gracias por el programa con la compañera Anabel. Anabel, desde la República Dominicana, fue un programa espectacular. Está en las redes, lo pueden escuchar en Poesía PR. Y sé que me está escuchando en este momento, Anabel. Saludos, gracias. Aceptaremos esa invitación a la República Dominicana. El país no es el mismo. Y para muchos, ¿no? Porque también se dice que se está acumulando mucho en un grupo pequeño, y son los que están beneficiándose. Esa discusión la tendremos con quienes saben, precisamente. Y aquí nosotros siempre hacemos la aportación. Algo está ocurriendo muy impresionantemente en el Congreso de los Estados Unidos. Me entristece que los medios de comunicación no lo están cubriendo
al nivel y no le están dando la importancia, ¿no?, que amerita. Hay algo que se llama un sit-in o una sentada o sentarse, protesta que practicó el gran Mahatma Gandhi, ¿no?, el líder hindú, en contra de los ingleses, quienes eran el poder, la metrópolis, el imperio que que dominó a la India, un continente prácticamente. La India es inmenso. Hoy por hoy tiene casi 1,5 billones de personas, 1,2 billones, 1,3 billones. Están hablando de un montón de gente, 1,000 millones. O sea, una población impresionante. Y pues fue dominada y fue ocupada, debo decir, no dominada, fue ocupada por muchísimos años. Y un gran ser humano que entendemos es una de las figuras más importantes del siglo XX, llamado Mahatma Gandhi, el Grande, practicó algo que se llamó la protesta por medio de la paz, que nosotros aquí en Puerto Rico también la practicamos, y podemos resaltar que aquí se ha hecho en muchísimas ocasiones, y menciono las protestas de Vieques, donde estuvimos físicamente allí, donde estuvimos haciendo protesta, donde hicimos protesta pacífica, y precisamente entendemos que por ende haciendo la protesta pacífica es siempre la mejor alternativa. No estoy diciendo que es la única alternativa, y veremos. Mencioné que en Puerto Rico se han estado dando un sinnúmero de eventos significativos donde los puertorriqueños van a tener que reevaluar. Me parece importante. Aquellos que todavía no han despertado, yo creo que han habido muchos que en las últimas semanas han tenido que despertar, y obligatoriamente o no, han tenido que despertar para ver su propia realidad, mirarse en el espejo y hacer una evaluación. No se dejen llevar, busquen la información, precisamente, busquen la información para que no los cojan de bobo. Nosotros tenemos que mencionar también lo que ocurrió en Orlando, y lo vamos a mencionar conectándolo con los últimos 4 programas de Radio Bemba, que los pueden escuchar, como mencioné, en Poesía PR en YouTube, porque aquí en este programa, hace 2 programas atrás, mencionamos el rol de la educación, un programa que realmente nos tomó 2 programas discutirlo, y hemos discutido este tema particularmente antes de que ocurriera, ¿no?, lo de Orlando, porque el rol de la educación en la percepción, el modelo, en la diversidad, la aceptación, el respeto. O sea, la escuela, más allá de embotellar, ¿verdad?, e información con los estudiantes, es y debe ser, y siempre ha sido, ¿no?, un lugar donde se intercambia ideas, donde se hace un proceso de crecimiento, no solamente intelectual, pero emocional y espiritual, ¿no? En la escuela se da un espacio donde se intercambian informaciones y se hace un proceso de aprendizaje más allá de lo que ocurre en el salón de clase. ¿Cómo aprendes a llevarte con tu amiguito o tu amiguita? ¿Cómo aprendes a llevarte con la figura del maestro o con los principales, con las otras personas, los padres de los otros estudiantes? ¿Cómo la gente ve y entienden las diferentes crianzas? Porque no todas las familias son iguales, y llevamos mencionando eso aquí por muchísimos años, y no todas las familias deben ser iguales. Y hablamos de Puerto Rico, pero cuando hablamos de un mundo, cuando abrimos la puerta y empezamos a ver cómo aquí se perciben unas cosas culturales, sociales, y cómo en otros países, llámese Estados Unidos, inclusive los diferentes estados o las diferentes etnias o culturas, no es lo mismo una familia afroamericana en los Estados Unidos que una familia afroamericana en Centroamérica o en Brasil, ¿no? Y hablo de América como continente, no hablo de América como Estados Unidos o la República de Estados Unidos de Norteamérica, que seguimos de América como si fuera solamente Estados o la República de Estados Unidos. Eso no es correcto. Estamos hablando de un continente completo, y por ende un afrocanadiense pudiera ser un afroamericano en Canadá igualmente. Pero el punto es que hay unas diferencias en cada uno de los espacios, y la escuela precisamente cumple
una responsabilidad muy importante en el proceso de aceptación. Y aquí se estaba discutiendo hace unos programas atrás un artículo llamado La atención a la diversidad y equiparación de las oportunidades, una nueva mirada a la escuela inclusiva. Eso lo discutimos aquí de una doctora, una investigadora del Centro de Estudios de Ciencias de la Escuela Superior, allá en lo que viene siendo Camagüey, Cuba. Precisamente este artículo que hablamos aquí fue un artículo que se discutió, que se escribió en el 2009. Gente, en el 2009, estamos hablando de Camagüey, Cuba. Tengo que subrayar eso porque creo que todavía, aunque ya poco ha cambiado, ¿no? Pero la percepción de lo que el puertorriqueño tiene en la cabeza sobre lo que es la nación de Cuba y la República Independiente de Cuba, ¿no? Y su gobierno, y lo único que siempre por muchísimos años se escuchó hablar fue de las cosas y las necesidades y las cosas que la gente no tiene. Y cuando hablamos de las cosas que sí tienen, aquí estamos hablando de un artículo que se escribe en el 2009 y podemos totalmente transportarlo a la actualidad. O sea, podemos transportarlo 8 o 9 años más tarde a lo que hoy por hoy es nuestro sistema de educación y cómo la cultura de la diversidad se logra en el mundo, no solamente por medio de lo que ocurre en la iglesia, que también es responsable, no solamente por lo que ocurre en el gobierno, que también es responsable, no solamente por lo que ocurre en cada una de las familias, porque también son muy importantes, pero yo creo que más importante aún, o igual de importante, es lo que ocurre en nuestro sistema de educación. Y hemos tenido en Puerto Rico una lucha constante específicamente de este tema. Yo voy a hablarle un poco sobre este tema porque es un tema que para mí en este momento donde ocurre lo que ocurre en Orlando, que de aquí desde Puerto Rico, de aquí desde Radio Emma, nuestro abrazo a todos y a todas allá en Orlando y en el mundo, porque lo que se experimentó en cuanto a lo que ocurrió, el disgusto, la inquietud, el dolor, experimentó las familias. Yo creo que todo el mundo lo percibe y lo ha manifestado en el mundo entero. Cuando hablo del mundo entero es que se ha estado dando esta proyección. Es interesante, tengo que hacer este paréntesis que tiene que ver precisamente con algo que se llama spinning, ¿no? Cuando yo decidí no discutir este tema la semana pasada, era porque estaba bien interesado en ver qué era lo que íbamos a escuchar de esas investigaciones. Cuando usted lee los periódicos en el mundo, se está hablando de una persona inestable, este señor Martín, ¿no? Una persona inestable emocionalmente, psicológicamente, llena de odio para una comunidad particular o un sector de la comunidad particular, y llámese la comunidad LGBTQ. Estamos hablando de las personas lesbianas, gay, transgénero y queer. Y estamos hablando de una persona que tenía un odio, que se habla de que pudiera haber tenido un sinnúmero de inclinaciones que nunca manifestó, que manifestó. Todo eso surge después, ¿no? El spinning que se le ha dado en la política norteamericana y en los medios norteamericanos. Te hablo de allá, de New York Times, y hablo del CNN, hablo de un sinnúmero de diferentes medios norteamericanos. El spin que le han dado, el trompo que le han dado, ha sido que esto es un ataque terrorista. Y claro está, desde el punto de vista del terrorismo, estamos claros que es un ataque terrorista, ¿no? Eso estamos clarísimo, antes de que a alguien se le ocurra decir que no estoy claro que es un ataque terrorista. Pero esto de la conexión con estos grupos en otros países, cómo ellos en esos países, cómo insistimos en hacer precisamente lo que no debemos hacer, y que es predicar el odio. Nosotros y los gobiernos, y esto del spinning, el trompo que le están dando. Están hablando de los Al-Qaeda, que están hablando de los ISIS, que están hablando de esos grupos
que para algunos pudieran existir y para algunos son conceptos mediáticos creados, y cómo conectan este señor. Hay una protesta justamente hoy, y hacen como 4 días que se está protestando en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde hay cientos de representantes en la Cámara, en el Senado, en Estados Unidos, haciendo lo que se llama un sit-in. Un sit-in es precisamente una protesta que primero la conocemos por las luchas de Mahatma Gandhi, el Grande, y cómo poco a poco, ¿no? Martin Luther King eventualmente la integró en las luchas norteamericanas, en las protestas a favor de los derechos para las personas negras, latinas. También se integró allá con el señor César para las luchas de las personas que son los agricultores que viajaban o viajan o todavía hoy van a cosechar las frutas en Texas, en California, en San Diego, en todos estos estados, ¿no? Idaho, todos estos estados donde se cosecha y que vienen desde México y que viven en condiciones de infrahumanos, ¿no? Por meses para cosechar y poder enviar las remesas hacia México y hacia otros países. Pues ahí se han dado un sinnúmero de ejemplos, ¿no? De cómo precisamente se ha usado esto del sit-in. Pues hay un sit-in en este mismo momento que ustedes están escuchando este programa en Estados Unidos de Norteamérica, en la principal casa de las leyes, allá en la Cámara de Representantes, en el Senado de Estados Unidos de la República de Estados Unidos de Norteamérica. Hay algo que se llama un sit-in y una protesta. Y la protesta tiene que ver con esto del derecho a tener armas. Ustedes han escuchado que en Estados Unidos usted puede ir a un Walmart, por usar esa palabra, ¿no? Esa tienda. Y puede ir a cualquiera de estas tiendas, el Kmart y otras tiendas, ¿no? Y con una licencia de conducir, usted puede ir a comprar una pistola, una arma de fuego, y en un día o en 2 días o en ese mismo día tener esa arma, porque va a depender del estado, ¿no? Y el proceso ese que ocurre, que hay un chequeo donde este señor Martín que asesinó a todos estos puertorriqueños y a estas personas en Orlando, había pasado por el proceso legal de esperar de que se le diera, se hiciera la investigación por la FBI, que pasara por el proceso de su nombre y que si tenía o no alguna condición mental. Ese señor pasó por todo ese proceso, ese filtro. Ese señor pasó por ese filtro y todavía vieron lo que por más. Y entonces la protesta que se está dando es la lucha para que el National Rifle Association, ¿no? Que son los que representan principalmente esta lucha para que las personas en Estados Unidos tengan armas. Yo entiendo precisamente, si repasamos cómo se da ese evento dentro de la Constitución de Estados Unidos o de la República de Estados Unidos de Norteamérica, cuando estas personas, los migrantes, ¿no? Los migrantes de aquel entonces, ¿no? De Inglaterra, llegan a las 13 colonias antes de que fuera Estados Unidos de Norteamérica. Cuando esas personas llegan allí, llegan huyéndole a precisamente allá, al norte de Inglaterra. Los que llegan a Estados Unidos cuando antes de convertirse en Estados Unidos de Norteamérica, los que llegan allí, a ese continente, están huyéndole a las reglas, a la imposición, a la iglesia, a los reyes de Inglaterra y de los europeos. Y llegan allí, y la razón por la cual ustedes o algunos estarán celebrando el 4 de julio. Algunos celebran el 4 de julio sin entender que precisamente lo que se está celebrando no es la independencia de otro país, pero vamos, esa es otra conversación que podemos tener en un par de semanas. Pero cuando estén celebrando, entiendan que cuando se hace la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, se hace por unos individuos que tenían una paranoia, un miedo al big government, a un gobierno poderoso que pudiera eventualmente reprimirlos. Y entonces se pone dentro de esa Constitución que se garantice que cada ciudadano pueda tener, pueda aportar, pueda comprar
o en aquel momento intercambiar o cual fuera, inclusive crear milicias que son grupos, ¿no? Paramilitares, ¿no? Más pequeños. Ustedes pueden unirse con 4, 5, con 10, con 20 y crear una milicia legalmente y tener armas y para protegerse. ¿En contra de quién, gente? ¿En contra de enemigos fuera o enemigo desde adentro? Llámese el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la razón por la cual existe y esa es la razón por la cual todavía se justifica, porque la paranoia no es en contra de los Al-Qaeda y no es en contra de los que pudieran invadir de otros lugares o inventos, porque antes eran los rusos y en algún momento eran los japoneses y después los chinos y ahora son los árabes, porque siempre ellos tienen que tener un enemigo con la cual tirarle o a cual tirarle bombas, ¿no? Son otros 20 pesos. Ese artículo en la Constitución existe y está allí precisamente por la paranoia de que el gobierno no se convierta en el represor, en el que oprime a los ciudadanos norteamericanos, y por eso se protege con dientes y con uñas el derecho a tener las armas, porque si en algún momento, y como lo hemos estado viendo, la plutocracia, ¿no? El poder del dinero, que son los que crean la influencia, los lobbyistas, ¿no? Los que crean la influencia en Estados Unidos de Norteamérica, en el gobierno de Estados Unidos, y que hacen las leyes a favor de, ¿no? Llámense los Monsantos y toda esa gente, las farmacéuticas y los Lockley de hacer armas y milicias, ¿no? Que están locos por seguir vendiendo las milicias, los aviones y los drones y toda esa cosa, ¿no? Quienes representan a las personas, están supuestos a representar a los ciudadanos norteamericanos, dejaron de hacerlo hace mucho tiempo porque necesitan el dinero para hacer las campañas políticas, y de eso se está discutiendo. Ese es el argumento que está planteando este señor Trump y Hillary Clinton y los Bernie Sanders de la vida, ¿no? Que han estado planteando que ya dejó de ser un gobierno para los ciudadanos, por los ciudadanos, y ahora se privatizó lo que viene siendo el gobierno. Esa conversación es larga y la tendremos en las próximas semanas. Pero desde aquí, nuestro pésame a las familias y a todo el mundo, precisamente porque nosotros hemos estado hablando aquí de diversidad, hemos estado hablando del rol de el sistema de educación. Voy a mencionarle, la introducción a este artículo para aprovechar. No se puede educar a quien no se conoce. Ya lo que se está hablando allí es que precisamente tenemos que identificar quiénes son nuestros estudiantes y a todos hablarles sobre diversidad. El principal empeño es lograr que los niños formen una formación integral. O sea, integral significa que sea amplia, que sea inclusiva, para que respeten a las diferentes personalidades y las perspectivas de todos por igual. No es predicar por un lado ámense y queremos paz, y por el otro lado digan odien a este grupo. Eso no debe ser y no puede ser. La cultura de la diversidad es lograr que en el mundo no se produzcan los prejuicios sociales, gente, y las culturas, los prejuicios en contra de las culturas sobre las personas llamadas diferentes. Eso es lo que dice parte de este artículo que mencioné, que está escrito por la señora Iliana María Fernández en Cuba. Continúo diciendo que las personas son diferentes y en la conciencia el sistema educativo debe ser suficientemente flexible para acomodar a todas las personas, particularidades de los individuos, ¿no? De modo que tenga en cuenta en la hora de diseñar el modelo más acorde con estas, o sea, que sean lo suficientemente flexibles para ser amplio en cuanto a su inclusión y diseñar este modelo educativo, el paradigma inclusivo de cómo nosotros podemos aceptar las diferentes culturas. El sistema en el que debe adecuarse al alumno y no a la inversa. Eso está espectacular. Estamos hablando de la atención a la diversidad, estamos hablando de que el maestro tenga las herramientas, que inclusive tenga la capacidad para ser suficientemente aceptado y aceptar las diferencias en su salón. Estamos preparados para atender la diversidad. O sea, nosotros como profesores, los maestros en los sistema público y o privado,
Tenemos esa responsabilidad de ser el modelo, asumir la diversidad que supone reconocer el derecho a la diferencia como enriquecimiento educativo y social. Lo lindo que es el diferente. Yo siempre resalto que el puertorriqueño es tan bello y tan precioso precisamente por su diversidad. Quiero entrar en el detalle sobre las diferencias y lo que debemos hacer en la escuela para atender la diversidad. Hacer efectivamente la educación para todos asentado en el principio de la igualdad de oportunidades. Contribuir a través de la formación del estudiante a construir una sociedad sin exclusiones, donde cada persona sea reconocido por sí misma, cualquiera sea una condición, sea física, social, cultural o psíquica. Imagínense eso. Propiciar las vías y recursos necesarios para que el estudiante sea respetado y valorado en su diversidad y se proporcione los medios y apoyos necesarios para desarrollar al máximo sus potencialidades. Garantizar la preparación de un claustro de maestros, o sea, los maestros competentes para atender la diversidad y que sean capaces de lograr en la práctica educativa la formación integral de los estudiantes. Lo lindo que sería que un profesor, un maestro, una maestra tenga la capacidad de ser inclusivo, porque somos modelos en el mismo salón de clase, lo somos cada uno de nosotros y por ende eso es la mejor forma de enseñar, de ser modelo y que de ellos aprendan. Eso lo pueden hacer todos los padres y madres, precisamente aceptar a la gente tal y como son. Atender los problemas de integración que tengan los estudiantes, conocer sus necesidades y darles respuestas. Promover la eliminación de las barreras arquitectónicas y de la comunicación, realizando estudios de accesibilidad en los edificios. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, para las sillas de rueda o personas que pudieran tener alguna condición física. Fomentar y apoyar asociaciones entre los estudiantes con discapacidades, realizar campañas de sensibilidad y formación sobre temas de discapacidad dirigidos a la comunidad, promover la eliminación de las barreras arquitectónicas, ya esa la mencioné, entre otras, colaborar y coordinar con aquellas instituciones y organizaciones vinculadas al campo de la diversidad. Qué bueno que logramos tener este programa, estábamos realmente muy inquietos por terminar parte de lo que es este artículo. Entendemos la importancia y más en este momento. Yo creo que siempre llevamos aquí en Radio Bemba, discutimos cómo tenemos que aceptar la diversidad. Y quiero que todos los que me escuchen asuman su responsabilidad con lo que dicen, con lo que hacen, con cómo hablan con sus hijos, las cosas que dicen al frente de ellos y ellas, en cuanto a la aceptación de las diferencias de otras personas culturales, sociales, ya que estamos hablando de la comunidad LGBT, estamos hablando también de las personas con algún tipo de impedimento o con impedimentos, estamos hablando también de las cuestiones étnicas, ¿no? Estamos hablando de cuando hablamos de nuestros hermanos allá en los países musulmanes, cuando estamos hablando de los hermanos que viven allá en los países africanos y cuando estamos hablando de nuestros hermanos que viven allá en el norte, en Canadá o en Estados Unidos o en México o en otras culturas, que podemos ampliar y aceptar las diferencias. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Radio Bemba. Bendiciones y cuídense mucho. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.